Muy buenas noches en algunos lugares. Desde aquí de Panamá, ciudad de Panamá, le damos la más cordial de las bienvenidas. Buenas tardes, de madrugada en otros lugares. Este es el martes 23 de abril de 2024. Este Ministerio de Damas y Hombres Hablando al Corazón le da la más cordial de las bienvenidas. Un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes, a sus casas, cada hogar representado en este momento. Hoy vamos a tener un compartir muy lindo porque el Señor así lo ha designado y va a ser de manos de nuestro hermano Celedonio Urrutia Jiménez, y el título del tema es Provocar el mover de Dios con poder. Bienvenido, Celedonio. Gracias, María Luisa. Bendecida, bendecida. Feliz tarde para todos, para todas. Este es un gran compartir, un gran gozo que el Señor nos está concediendo. Y este título que salió del corazón de nuestra líder, nuestra pastora, nuestra guía espiritual, doña Gloricel Morales de Lorenzana, quien el Señor puso como cabeza de este ministerio, está muy asertivo para el tiempo que estamos viviendo. El ser humano ha dejado de provocar el mover de Dios con el poder de Dios. El ser humano está provocando el mover de sus dioses con D minúscula y con el poder de cada que uno de ellos tiene. El ser humano no está buscando la presencia del Señor para recibir guía en su vida personal, en su vida de familia, en su vida profesional, en cada aspecto de su vida. El mover de Dios se ha enfriado y cada día se enfría más. Estamos viviendo un tiempo en el que no solamente en Panamá, sino en muchos países se nota la frialdad. Los seres humanos ya no se respetan, no se saludan, familias que se desintegran, y eso quiere decir que el mover de Dios no está en la familia, no está en el corazón de las personas. Recuerdo en el año 2020, cuando el poder de Dios se movió a nivel mundial, no hubo un solo lugar donde el poder de Dios y el mover de Dios estuvo presente en las calles, en las casas, en los templos, en todos lados se vio el mover del poder de Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo en aquel que vivimos fue un tiempo de aflicción. Y se ha visto y comprobado que el ser humano solamente busca el poder y el mover de Dios cuando está en un tiempo de aflicción. Después ya se olvida y me voy al mundo. Y eso no quiere decir que eso sea malo, porque tenemos que convivir con las personas que viven en el mundo, pero no en amistad con las obras que se hacen en el mundo. La mayoría de nosotros aquí en Panamá, o la mayoría de los que residen en Panamá, están hoy orientados al próximo evento que se va a dar la otra semana. Pero nadie busca la dirección del Señor, haciendo nosotros nuestra parte. Les quiero comentar que hace años yo estuve también en ese desvío, que yo no buscaba el poder de Dios. Yo buscaba el poder de mi cartera, de mi posición, de mi título, de lo que yo podía hacer por mi fuerza. Para mí Dios era un enemigo, como se lo he compartido. Dios lo tenía yo a la distancia. Y fue en el año 2014 cuando se incrementó lo que hoy les voy a compartir. ¿Cómo yo permití el provocar el mover de Dios con el poder que Él tiene, no con el poder que yo decía que yo tenía? Tenemos que permitir que Él haga lo que nosotros pactemos con Él. Cada uno de nosotros hemos aprendido que tenemos una relación personal con Dios, y es como la otra semana que nos vamos a ir a emitir ese voto y nos metemos detrás de esa cajita y vamos a poner un ganchito. Nadie lo sabe. Así mismo debe ser nuestro mover con el Señor. No puede haber otra ruta más que no sea de esa manera. Que tenemos que convivir con otras personas, llamarlas, pedirles una oración, pero lo medular, lo esencial, tiene que ser esa relación personal con Dios para que Él haga ese mover que Él tiene para cada uno de nosotros. Que Él se plazca, que Él se llene y que nos llene a nosotros.
Yo antes me movía, como les decía, pero yo tenía un movimiento equívoco. Andaba en un camino que no era el correcto. Ahora, bendito Dios, que aprendiendo con cada una de ustedes, en cada martes, en cada sábado, que hay un participar, mi movimiento y mi mover ha ido cambiando paulatinamente. Porque una vez que el mover empieza, no se puede detener. El mover debe ser constante. Mover es un verbo y dice que el verbo es acción, es movimiento. Y nosotros tenemos que andar en ese movimiento. Nosotros tenemos que andar en esa acción. Yo antes me movía dando, pero Dios ahora me tiene moviéndome haciendo, que son dos cosas diferentes. Yo me puedo mover dando una ofrenda para una obra, pero no participo de esa obra. No, Dios nos quiere a nosotros moviéndonos, siendo parte de lo que Dios ha dicho que tenemos que hacer y que nosotros nos comprometimos. En el caso mío, yo me comprometí a no quedarme más nunca tranquilo, a moverme. Deben de saber que cuando nuestros pies entran en reposo, nuestro cuerpo se enferma. Cuando nosotros entramos en reposo y nos quedamos acostados o sentados, nuestro cuerpo se enferma. Nosotros tenemos que caminar para que el cuerpo tenga vida, para que el corazón reciba sangre, para que la sangre se oxigene. En el caminar, en el mover, bajo el poder de Dios, está nuestra vida con Él. Regularmente, cuando estamos en el mundo, yo lo hablo por mi experiencia, yo viví una vida pasiva y esa vida pasiva me llevó a enfermarme. Ahora con el Señor yo camino, me muevo, salto, brinco, corro, pero siempre para alabarlo y glorificarlo a Él. ¿Y cómo lo he aprendido? Porque yo le pedí a Él que Él me enseñara, como les he dicho, y porque he sido enseñado por cada uno de ustedes. El caminar de ustedes en mí ha causado un caminar también. La semana pasada yo escuchaba a la señora María Luisa. En días pasados escuché a Cecilia y a cada uno de ustedes. A la señora María Luisa que escuchamos la semana pasada no es la misma que escuché yo hace muchos años cuando yo ingresé aquí por la bendición de Dios. Ni a Cecilia. ¿Por qué? Porque ellas han caminado, se han empezado a mover, se movieron, dejaron la zona cómoda para caminar. Es como cuando vamos a una fiesta y nadie quiere bailar y todo el mundo está sentado y la música está sonando y sale el primero a bailar y después todo el mundo sale a bailar. Así tenemos que ser nosotros. Tenemos que movernos para llevar el evangelio, para llevar la palabra de una manera como la que el Señor nos está preparando a cada uno de nosotros. Yo me enfocaba antes y decía, no, yo no puedo porque esta persona tiene 40, 50 años, yo apenas tengo un año, tengo un mes. Hasta cuando yo leí el libro de Jeremías, donde él le dice al Señor, yo soy niño. Y él le dijo, niño, si yo te puse por profeta a las naciones del vientre de tu madre. Todos tenemos dones y talentos que tenemos que poner en movimiento, que tenemos que poner a mover para que las cosas cambien, para que el mundo cambie. Nosotros no tenemos que ir hasta España para declarar una palabra de movimiento sobre Marísima Toala, ni sobre ir hasta Miami o hasta Estados Unidos, o a El Salvador, o a México, a Colombia, donde esté cada una de las damas varones que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque la palabra viaja, la oración con fe viaja. Entonces, ustedes han sido parte de ese provocar que yo tengo hoy. Provocar, producir, causar algo. Cuando nosotros nos movemos, tenemos que causar algo. Primero en nosotros y después en los que nos rodean. Primero el efecto tiene que ser en mí, de adentro hacia afuera. Lo primero que yo tengo que provocar es que mi espíritu
cambie, dándole derecho legal al Señor que entre a morar y a permanecer y ser el centro de mi vida. Si yo no le doy ese derecho legal a Jesús, al Espíritu Santo, a Dios Padre, siendo la Santísima Trinidad, de nada vale lo que yo haga. Eso no va a tener sentido. Será como símbolo que retiñe, pero no da música. Entonces mi mover tiene que partir primero de entablar una relación personal con Dios. Sin eso no vamos a ningún lado. Yo puedo ir a la iglesia todas las veces que quiera ir, pero no tengo una relación personal con Dios. Y eso es lo primero que yo fui a buscar cuando yo empecé a recibir lo que hoy puedo compartir. Siempre digo, yo sé que nada sé, yo sé que nada sé. Por eso en cada compartir yo me lleno más y más y más de ustedes. Y siempre le digo al Señor, así como has ido llenando esta vasija de poco a poco, yo te pido, Señor, que llenes cada vasija de cada persona que está en este bendecido ministerio. Señor, quítales ese temor de querer caminar. Señor, quítales ese temor de querer hablar de las maravillas, por Dios y milagros que tú has hecho en la vida de cada una de ellas, de cada uno de ellos. Porque el día que ustedes lo digan, lo hablan, lo manifiestan, ese es el día que tal vez yo lo necesite. Que tal vez es el día que yo lo necesito o que le necesite cualquiera de los que estamos en este bendecido ministerio. El evangelio no se puede detener por nuestra pena, por nuestro temor. El Señor pondrá las palabras en nuestro corazón que llegarán a nuestro pensamiento y saldrán de nuestra boca. Y no tenga pena de decirlas, que las que el Señor diga, porque ese mover de su palabra es lo que alguien necesita. Sinónimo de mover: conllevar, causar, suscitar, ocasionar. Cuando nosotros nos movemos, algo pasa. Primero nosotros y después nuestro entorno. En antes nuestra hermana Fátima nos compartía, su papá a los 86 años tiene un part-time, camina, ya pide una tarjeta de Metrobús, una tarjeta del metro. Eso es un mover. Donde ese señor llega es un ejemplo del mover. Y nosotros tenemos que tomar ese ejemplo a seguirlo. Y no le ha sido fácil. La salud de él ha sido mermada. Pero el Señor lo ha sustentado y lo seguirá sustentando. La salud de todos nosotros ha sido mermada, pero el Señor nos va a seguir sustentando. Pero tenemos que empezar ese mover y ese caminar. Dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 23 al 24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando yo empecé a moverme por el poder de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, Él me hizo un nuevo hombre. Él cambió mis vestiduras. Así como Josué en un tiempo tuvo vestido de ropas viles, y el Señor dijo, hay que cambiarle la vestidura a Josué y hay que vestirlo adecuadamente. Yo podía vestir buenos vestidos, yo podía tener buenos calzados, pero de nada me servían. Esos no eran los vestidos ni los calzados que el Señor quería que yo tuviese puesto. Eran otros, los que hoy tengo. Cuando yo leí esta palabra, yo dije, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque me sacaste del lodo cenagoso, me lavaste con tu sangre y me vestiste nuevamente. ¿Qué me trae esta palabra? Esa es como una reingeniería que el Señor hace con cada uno de los que le damos el derecho legal. Es como una reestructuración de borrón y cuenta nueva a través del Espíritu Santo, entrando en el corazón del que cree que Jesús es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios. Sí, porque no todos piensan que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando creemos en Jesucristo y le recibimos como nuestro Señor, nuestro Salvador, somos renovados en el espíritu de nuestra mente y de nuestro corazón. Nuestra vida cambia automáticamente.
automáticamente nuestra vida cambia. En el caso mío, ha sido así. Ha sido así. Y no quiere decir que va a ser igual en ustedes. Pero yo siempre he dicho que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y si en mí lo hizo, va a ser igual en todo aquel que le dé el derecho legal de decirle, Señor, yo te acepto, yo te recibo, cambia mi vida, Señor. Dame un nuevo mover, Señor. Dame un nuevo caminar, Señor. Cambia mi vestido, Señor. Cambia mi corazón, Señor. Quiero moverme de acuerdo a tu voluntad, Señor. El mover es la acción de que un cuerpo deje un lugar y vaya a otro. Sea un cuerpo físico natural, sea un auto, sea un celular que esté en una mesa puesta aquí, yo lo muevo para allá. Hay una transición. Hay un cambio. Estoy aquí y lo muevo para allá. Y eso ocurrió en mí. El Señor me cambió de ahí y me trajo acá. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que sacar los pies del lago cenagoso y meterlos donde corre la fuente de agua viva. Decía mi abuela y mi abuelo, hijo, cuando usted esté en la montaña y tenga sed, nunca tome agua donde hay agua estancada. Vaya donde hay una corriente de agua y tome agua ahí porque esa agua no está contaminada. Fuente de agua viva. Donde el agua corre, esa agua no está contaminada. Donde el agua está estancada, ahí hay mosquitos, ahí hay larvas, ahí hay de todo lo que ustedes menos se imaginan. Y ustedes lo han visto. Pero donde la fuente de agua viva corre, ahí hay vida, ahí no hay muerte. Hasta de esa manera Dios nos habla, fuente de agua viva. ¿Y cómo corre una fuente? Como un caudal. Y corre, y corre, y corre. Cuando nosotros vamos para Chiriquí, nosotros siempre vemos ese chorro de agua que cae. Esa es una fuente de agua viva. Pero nosotros, bendito Dios, que tenemos la mejor fuente de agua viva. ¿Por qué? Porque estamos pegados a la vid. Y esa vid es la fuente de agua viva que cada día nos hace retoñar. A los que nos gusta la jardinería, acá antes a mí no me gustaba, ahora me gusta. Ay, esa planta se está secando la hojita, vamos a cortarla para que salga un retoño. Ya yo sé que dónde tengo que cortarla, cómo tengo que cortarla, y salen dos retoños. Esos somos nosotros. Nosotros fuimos cortados del árbol seco y rociados con la sangre del cordero para dar más retoño. Primero en nosotros, segundo en nuestra familia y segundo donde el Señor nos quiera. ¿Ve? Que nos pasan situaciones. Yo me arrebato esa palabra. Romanos que dice, todo lo que nos pasa nos ayuda para bien a lo que hemos sido llamados de acuerdo a su propósito. Y nosotros hemos sido llamados de acuerdo al propósito de Dios. Bendito Dios que lo entendimos, porque todos hemos sido llamados, pero nadie lo quiere escuchar. Nadie lo quiere escuchar. Entonces imagínense hasta dónde el nuevo mover que el Señor me ha dado, me ha transferido. Que antes a mí no me gustaba la jardinería, pero ahora me gusta la jardinería. Ahora yo, Marisol, hay que regar las plantas y salgo yo a regar plantas. Antes nada que ver, que se sequen. Ni agua, ni abono, ni cortarle las puntas para que retoñe, nada. No, que hay que llamar al jardinero, nada. Porque yo entendí que yo soy una planta para el Señor y el Señor me corta y me pule todos los días. Él no quiere que yo me seque. Él no quiere que ninguno de nosotros se seque. Y Él todos los días nos llena de su presencia. Nos llena de su majestad. Nos llena de su amor, gracia y misericordia. Nos llena de su gozo. Sigamos adelante. Sinónimo de mover, trasladar, desplazar, correr, apartar, empujar, mudar. Hay que mudarse. El mundo espiritual nos permite a nosotros mudarnos todos los días. Físicamente podemos estar en nuestro hogar, pero nuestro mundo espiritual se muda, camina, se transfiere, viaja.
Dice Isaías 61, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Si yo no hubiese permitido que el Señor me diera un nuevo mover, estuviera apagado, estuviera en tinieblas. De eso les hablaba antes. El Señor me vistió de lino blanco resplandeciente, de ropas nuevas, me lavó, me bañó, me sacó de comerme la bellota con los cerdos. Y nosotros resplandecimos donde llegamos, porque llevamos la luz del Señor. Nosotros somos sal, aceite y luz y agua. No lo duden ni por un momento. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ha nacido sobre ti. Yo me acuerdo cuando yo escuchaba esas expresiones, yo decía, pero ¿cómo voy a nacer si ya yo nací del vientre de mi madre? Es que hay dos nacimientos, el natural y el espiritual. Y el espiritual es el que nos va a llevar al banquete de la segunda Jerusalén. Amén. Ese es el de la salvación. Ese es el que tenemos que aferrarnos nosotros. Por ese es que tenemos que luchar nosotros. Por ese es que tenemos que perseverar nosotros. Por ese es que tenemos que doblar rodillas. Por eso es que tenemos que aprender a decirle a la tentación no. Y a decirle al libre albedrío, lo justo es esto, no aquello. Porque ese es el equilibrio que el Señor nos ha dejado. Todo es permitido, pero no todo es lícito. Levántate, Jerusalén. ¿Y qué me dice esta palabra? Que algún día todo el pueblo será bañado de la luz del Señor. Todo el pueblo que lo acepte, que lo busque. Porque cuando leemos el Apocalipsis, ahí sabemos cómo va a pasar la situación cuando las trompetas suenen y los tiempos cambien. Estuvimos compartiendo en días pasados las tragedias que están viviendo en Dubái. Y ustedes saben que Dubái quiso jugar con la naturaleza. Ellos crearon un sistema que lo tiraron en el aire para crear lluvia artificial y ya ustedes saben la lluvia que les vino de vuelta. Cuando el ser humano se ha metido a luchar contra los designios de Dios, Dios demuestra su soberanía y su absoluto poder. Nosotros no podemos ir contra la voluntad y el poder de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios? Y ahora lo vamos a compartir. La palabra. Y en la palabra está escrita. Cuando aquellos hombres inventaron hacer una torre que fuera más alta que la sabiduría y el poder de Dios. Y ya ustedes saben lo que pasó con esos hombres. Vamos a lo de la luz. Dios nos habla claramente. ¿Qué fue lo primero que se creó en el Génesis? ¿Qué fue lo primero que hizo Jehová? La luz. Y vio Dios que la luz era buena. Dios no hizo el sol, Dios no hizo el hombre, Dios no hizo los peces, Dios no hizo los animales, Dios no hizo las estrellas, perdón, Dios no hizo la luna. ¿Qué fue lo primero que hizo? La luz. Levántate y resplandece Jerusalén, porque la luz del Señor ha llegado sobre cada uno de nosotros. El que todavía no la ha recibido, hoy es el día, hoy es la hora, hoy es el momento en el que esa luz tiene que ser anhelada y pedida por cada uno de ustedes a través de su boca. Nosotros podemos interceder en oración. Y el Señor puede decir, por la fe de estos cuatro, Celedonio, tú eres salvo. Pero ¿qué papá no quiere que su hijo le diga, papá, tú crees que yo, papá, tú crees que yo? Mire, yo he aprendido en mi poca relación que tengo con el Señor, porque yo sé que nada sé, que en las veces en que yo utilizo ese libro que a nosotros nos fue entregado con gran bendición, que se llama La Ola Milagrosa, que eso creó en mí no es un hábito, una bendición de orar por una hora. Y ya no es una hora, es mucho más. Y ni me doy cuenta. Alabar al Señor, glorificar al Señor, cantarle al Señor. Así empezamos nosotros. A papá, dame $5 para el cine. Hijo, ¿y usted ya hizo su cama, usted arregló su cuarto? No.
Gracias, Señor, por lo que me has dado, por lo que no me has dado, porque tú tienes el poder y la autoridad para que yo no me pierda. Algún día sabremos de cuántas cosas pedimos y no recibimos, y fue porque el Señor no quiso que nos perdiéramos nuevamente. El poder natural y el poder espiritual, el poder del hombre y el poder del Espíritu Santo, el poder de Jesús, el poder de Dios Padre. De eso hablaban antes. El hombre siempre ha querido tener más poder que Dios. Siempre ha anhelado ser más poderoso que Dios. Y cuando hablo del hombre, no lo hablo por sexo, lo hablo por género. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Bendito Dios que nosotros tenemos bien definida esa palabra de que el matrimonio es hombre y mujer. Hombre y mujer. Eso es lo que la palabra dice que da vida. Y la palabra, como es el poder de Dios, ese poder a veces, no, ese poder, la palabra nos aconducta, nos aconducta, nos hace ir por el camino correcto. Con Dios no es gris, o eres blanco o es negro. Con Dios no hay tibieza, o eres frío o eres caliente. Ah, no, Señor, yo entendí en la palabra que, no, la palabra es clara. La palabra es clarita. No dice hombre con hombre, mujer con mujer. Hombre y mujer es el matrimonio para la vida. Ahí no hay vuelta atrás. Que otros tengan su pensamiento, bueno, allá ellos con el Señor cuando suenen las trompetas. Como les comentaba, en mi vida pasada yo decía que tenía poder, pero era el poder de mi cartera, de mi posición, de mi puesto, de lo que yo podía y no podía hacer. Y era más lo que yo hacía que no podía hacer que lo que no podía hacer y tenía que hacer. O sea que siempre andaba dando tumbos hasta que el Señor cambió a quien hoy les está compartiendo este tema. El poder es el origen de Dios. Dios es el origen del poder y sobre él no hay nadie. Es como cuando hay una persona que es única, los demás son imitación. Existe un solo Dios y existe un solo poder, y ese poder lo tiene Dios. Y por el poder de su boca, los cielos, la tierra y todo lo que fue hecho en 6 días con uno descanso, hoy lo tenemos nosotros. Fue por su palabra que salió de su boca. Dice segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por medio de su gloria y virtud. En antes les compartía que todos hemos sido llamados. Todos tenemos un llamado. Yo tuve un llamado del cual yo estuve huyendo por años. Como les he comentado, Dios era mi enemigo, Jesús era mi enemigo, el Espíritu Santo era mi enemigo. Yo me congregaba, pero era para llenar la silla y que me vieran. Pero el llamado siempre estuvo allí. El llamado siempre estuvo allí. Hasta cuando en uno de mis viajes camino a Damasco, el Señor dijo, a este celedonio me va a servir para mi obra. Porque yo vivía viajando para Damasco a cada rato. A ver a quién encontraba por ahí desprevenido también. Así yo me considero. Yo fui un Saulo de Tarso. A mí me hablaban de Jesús, yo levantaba rápidamente mis pies y me iba corriendo. No, a mí no me vengas a hablar de Jesús. Yo fui un Saulo de Tarso. Hasta cuando le digo, en una de mis caminatas, en una de mis mover, en mi carro, el Señor dijo, este me va a servir para mi obra. Y aquí estamos sirviéndole. Aquí estamos sirviéndole. Segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por medio de su gloria y virtud. Lo repito nuevamente. ¿Qué nos dice Pedro con esta palabra y que le pertenece al trono de lo alto? Es tan fácil creer en la segunda venida de Jesús como creer en la creación.
Antes yo le decía, cuando yo empezaba a leer la Biblia antes, y yo leía de la creación, yo en mi intelecto humano yo decía, pero ¿cómo puede ser posible que esto nació así? No puede ser posible. Pues fue así, ahora lo entiendo, ahora lo comprendo, ahora lo defiendo contra el que sea y como sea. ¿Por qué? Porque yo antes vivía una vida en el mundo. Porque cuando estamos en el mundo, nuestros pensamientos y principalmente nuestro corazón está confundido y está alejado de la verdad de la vida, de la verdad de la vida. En antes les comentaba, cuando a mí me dijeron, no, que tiene que volver a nacer, yo, ¿cómo voy a volver a nacer si ya mi mamá me dio a luz? ¿Nací de dónde? Del Espíritu Santo, del fuego del Espíritu Santo. Efesios 3, versículo 20. Por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Esa palabra fue mía, es mía. Esa fue mi vida pasada. Yo rechazaba el poder de Dios porque yo decía que yo podía hacer más. Y era completamente falso. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en esta palabra? Su fe y confianza que Dios puede contestar todas las oraciones, cumplir y sobrepasar las expectativas de manera que nadie ni se imagina. Hoy yo lo vivo. Hoy yo soy testimonio de esta palabra. Cosa que oído no yo, ni ojo miró, yo lo he oído y lo he visto. Porque así trabaja el Señor con cada uno de nosotros. De una manera más con otros, pero a todos nos ama. A todos nos protege. Y eso es lo que quiere decir esta palabra. La palabra de la Biblia, la palabra del Señor es la verdad pura y dura. Pura y dura. La primera manifestación de Dios y su poder fue el Génesis 1, que antes les compartía. Que yo decía, ¿cómo puede ser posible que esto se creó simplemente porque habló? ¿Cómo puede ser posible? ¿De dónde salió? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Cómo? Hasta que empecé a leer la palabra. Hasta que empecé a leer la palabra. Y me fue llegando la revelación. ¿Por qué? Porque al principio me costó, porque yo les he comentado que yo leía la palabra en la carne. Porque el viejo Celedonio, cada vez que la leía, la interpretaba a su manera. Hasta cuando yo empecé a pedirle al Señor, Señor, fórmame tú, instrúyeme tú. Y ahí entonces yo empecé a ver de una manera diferente. Yo les he comentado que yo he estado leyendo la Biblia en las madrugadas. Yo tengo una linterna, una luz, y he visto cómo las letras se ponen doradas y se mueven. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han tenido esa vivencia o han tenido otras manifestaciones, que es el Señor diciéndonos, yo estoy aquí, he estado y estaré. Porque esa palabra que está escrita tiene vida. Esa palabra tiene vida, esa palabra se mueve, esa palabra respira, esa palabra tiene un corazón y late. Yo les voy a compartir una experiencia porque dice que nosotros las bendiciones no nos las tenemos que quedar. Cuando usted esté leyendo la Biblia, la palabra, pásenle la mano por encima, acarícienla. Tal vez van a sentir lo mismo que yo he sentido. Yo espero que lo sientan. Puede ser la madrugada más fría y el aire acondicionado más frío en el cuarto. Ustedes van a sentir que un calor sale de ese libro. Un calor que entra por la palma de sus manos y se va metiendo y te llega al corazón y te llega al cerebro y te llega un ardor impresionante. Acaríciela, suavecito así,
como si usted acariciara a un niño recién nacido. Acaríciela. Porque a mí, por lo menos, me ha pasado. Yo antes la agarraba, la abría, ponía la linterna, no. Hasta que una madrugada me dijo, tócame. Y yo, tócame. Y empecé yo a tocar la Biblia así y a soñarla. Les digo que lo que yo sentí en estas manos fue algo impresionante. Yo sentía que cuando yo hacía así, el libro se movía. El libro se movía y el calor que yo fui recibiendo en las manos fue impresionante. Porque esa palabra tiene vida. Esa palabra es corazón. Esa palabra es aire. Esa palabra es calor. Jeremías 32:27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Esa palabra yo la viví a través de la experiencia que tuve en el 2014, cuando fui internado en un hospital y me realizaron aquella operación de corazón abierto que va para 10 años, bendito Dios. ¿Qué dijeron los médicos? No creo que demore ni 10, 15 minutos, pero vamos a meterlo al quirófano a ver qué pasa. Y Jehová demostró su poder. Yo les he comentado que mientras mi esposa esperaba el resultado de la operación, que fue una maquinita de café que había ahí abajo en la parte de urgencia, y metió una moneda y le salió un cintillo que le dijo, solo Jesús salva. Ese cintillo le salió ahí. Tiempo después nosotros regresamos, estaba la misma máquina de café, metimos una moneda y no salió nada. Y le preguntamos al guardia de seguridad, ¿esa máquina la cambiaron? Si no, esa máquina tiene todos los años del mundo de estar ahí. Y mi esposa le dijo, no, no, es que ahí no me pasó esto y esto. Y me dice, señora, eso nunca puede salir ahí si esa máquina no está programada. Usted no me puede meter la moneda y le sale su café. Dios nos habla de diferentes formas y a través de diferentes formas y con cosas que nosotros ni nos imaginamos, porque Él tiene el poder y la autoridad. Para decirle hasta las máquinas, háblale a María Luisa, háblale a Marla, háblale a Roger, háblale a Fátima, háblale a Gisela, háblale a Gloricel, háblale a Sheila, háblale a Gladys, háblale a Marísima, háblale a Celedonio, háblale al mundo entero, porque Él tiene el poder y la autoridad para hablar y que nosotros seamos perceptores de su hablar. Ah, no, a mí nadie me lo dijo. Si hasta un burro habló, ¿qué no puede hacer el Señor? Y hasta yo que era un burro, ahora estoy hablando, ¿qué no puede hacer el Señor? ¿Ah? Porque mi comportamiento era tan terco, comparando a este animal que a veces se pone en rebeldía porque está fastidiado que le peguen para que haga un trabajo que ya no puede hacer. Porque hasta de esa manera uno tiene que entender cuando algunas manifestaciones se dan de acuerdo al comportamiento de los animales, porque ellos también tienen sentimientos, tienen corazón. Me acuerdo que hace años yo tenía un compañero, yo trabajaba en el Banco de Bogotá en el año 72, 75, y a él le regalaron un cachorrito, y él desde chiquito decía que ese perro, él ese cachorrito y lo iba a domar. Y cada vez que él llegaba a la casa, llegaba con el periódico, lo enrollaba y le pegaba en la cabeza al animal. El animal creció. Y un día llegó y le pegó en la cabeza y el animal le brincó y le mordió la mano. Entonces, tenemos que aprender. Yo todos los días sigo aprendiendo. Porque con el Señor todos los días es un ganar, ganar. Es una enseñanza, es un llenar. Porque la palabra cada día llega como la luz de la aurora a llenarnos, a darnos vida, a decirnos y a confirmarnos que el Señor está a nuestro lado, ha estado y seguirá estando, que el Señor ha sido, es y será bueno todo el tiempo, que aunque la aflicción esté, Él está con nosotros. Nosotros somos seres mortales y eso es lo que nos recuerda la palabra sobre que Jehová es Dios sobre toda carne, sobre mi carne, sobre mí, sobre Celedonio. ¿Qué hay imposible para Él conmigo? Por más rebeldía que yo tuve, aquí estoy trabajándole al Señor y dándole toda la honra y la gloria.
¿Pero por qué se dio? Porque yo hice un pacto con el Señor. Tenemos que hacer pacto con el Señor. A pesar de que Él es nuestro Padre y nos ama y nos puede doblegar dándonos con un azote, con una vara, nosotros no entendemos cuando nos castigan de esa manera. Dios es amor. Dios a todos nos ama. Segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia, la gracia inmerecida, pero que el Señor a todos nos da por su amor, gracia y misericordia. Cuando estemos débiles, busquemos del Señor. O mejor aún, no esperemos estar débiles. Busquemos del Señor cada madrugada. Donde estemos, en el mall, en el auto, donde estemos, busquemos del Señor. Él no tiene un horario para nosotros. Él nunca me ha dicho, Celedonio, tu horario es de 4 a 5. No, 24/7, 365. Nosotros sí le ponemos horario al Señor. Señor, yo quiero que tú me des mañana. No. Señor, yo quiero que tú me des dentro de una semana. Señor, te lo pedí hace un mes y todavía no me lo das. Ese es poner el horario al Señor. Pero hay una canción que dice ni fecha ni calendario. Así estamos nosotros con el Señor, sin fecha ni calendario. Yo la pasada les compartí, yo al auto que guiaba en forma natural y que ahora se lo di al Señor, yo le quité el timón, la palanca de cambio, el pedal del freno y le dije, Señor, a la velocidad que tú lo quieras llevar, donde tú lo quieras llevar. Y mire que no me equivoqué, no me he equivocado, porque el Señor no se equivoca. Él no es hijo de Dios que mienta, ni hijo de Dios que se arrepienta. No conozco a nadie que me diga Dios se equivocó. Dios es perfecto. Que yo lo interprete, que se equivocó, son 100 pesos aparte. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos, en mi caso, antes yo no aceptaba la mea culpa. A mí me costaba mucho decir me equivoqué. A mí me costaba mucho decir me equivoqué. Ah, para mí eso era nada que ver. Señor, gracias te doy por la enseñanza, Señor. Por ahora no quisiste que fueras para allá. ¿Por qué? Porque a veces me da la rebeldía, a pesar de que yo le digo, Señor, si tú no vas conmigo, yo no iré. A veces me llega la rebeldía del Saulo anterior y me dice, acuérdate, acuérdate, acuérdate. Ah, Señor, gracias. Entonces nosotros no podemos permitir, como yo le digo, Señor, no permita que el viejo Celedonio se levante más nunca. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a estar ahí viendo a ver dónde pincha. Voy a pinchar Celedonio para ver si brinca. Los tiempos en que yo brincaba, ya eso pasó. Yo tengo una vida de pasividad y sometido a lo que el Señor decida, a lo que el Señor diga. Cuando nosotros vivimos bajo la potestad y la autoridad del Señor, nosotros estamos bajo la potestad y la ordenanza de lo que Él nos dice que tenemos que hacer. Muchas veces nuestra guía espiritual nos ha dicho, todavía no es tiempo que yo les comparta situaciones que el Señor me ha dicho y me ha permitido vivir. En algún momento Él me las va a permitir compartir, porque no es el tiempo. Dice la palabra en el libro de Eclesiastés que todo tiene su tiempo y su lugar entre el cielo y la tierra. No es el tiempo de que ella siembre en nosotros lo que para ella ha sido de bendición y de crecimiento. Tenemos que buscar la madurez espiritual para poder recibirla y procesarla. Porque tal vez cuando el día nos los comparta y no estemos preparados, es como si estoy acostumbrado a tomar leche con gotero y me dan un tasajo y me voy a atragantar. ¿Y cómo fue eso? No lo voy a entender. No lo voy a recibir como una bendición que también puede replicar en mí. Lo voy a recibir en algo que no estoy procesando en el mundo espiritual. ¿Por qué Pablo le dijo, por qué Pablo le dijo a,
¿Por qué Dios le dijo a Pablo que en su debilidad él se fortalece? Porque ustedes saben que Pablo tenía un aguijón, tenía varios. Yo tengo un aguijón. Y yo le dije al Señor, no me lo quites. Porque sé que cada vez que yo voy a hacer algo me puya. Ya yo sé que estoy haciendo algo que no es correcto. Yo le dije al Señor, no me quites ese aguijón. Porque me voy para el mundo. No es que yo sea matuquista. ¿Y qué no le pasó a Pablo? Si a Pablo lo apedrearon, si a alguien le decía a Pablo, ah, pero a ti no te han apedreado, Pablo decía, a mí me apedrearon. Ah, no, tú no has estado en un naufragio, yo estuve en un naufragio. Ah, no, que a ti no te han dado con una vara, a mí me dieron con una vara. Ah, no, que a ti no te han perseguido, a mí me persiguieron. ¿Qué no vivió Pablo? ¿Qué no vivió Pablo? Pero somos carne y a veces queremos librarnos de lo que hemos pactado. No, que va. Cuando Jesús fue a la cruz, él tuvo un momento de debilidad porque vino en forma de carne siendo el Dios Padre, pero él después asumió su responsabilidad. Y aquí estamos por eso. Porque ese mover que él tuvo de poder es lo que hoy nos mantiene aquí a nosotros. Así que, Señor, bástate mi gracia, tu gracia en mí. Nos suceden cosas que en nuestra mente natural no las entendemos, no las comprendemos. ¿Pero por qué? Porque no nos hemos metido de lleno a buscar la guía de quien es nuestro maestro, nuestro Señor, nuestro guía en el mundo espiritual. Cuando yo lucho con mi fe, no es un signo de debilidad, es un signo de mi humanidad. En antes yo les decía, en mi racionamiento humano, cuando yo entro en esa contienda, yo tengo una debilidad en la fe, porque mi parte humana quiere sobresalir sobre mi parte espiritual. ¿Y sabe cuándo me ocurre eso a veces? Cuando me alejo de orar 1 o 2 días, cuando dejo de leer la palabra 1 o 2 días, porque el enemigo una vez dice, allá está Celedonio, tiene 2 días, voy con él. Entonces, ¿qué dice? Me salgo de la sombra del Altísimo. Nosotros tenemos que vivir permanentemente bajo la sombra del Altísimo. Porque donde yo me salga, todos los rayos UV me van a caer. Nosotros tenemos que aprender a luchar la buena batalla de la fe. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Nuestra batalla no es para quedarnos aquí de forma permanente. Nuestra batalla es para entrar al banquete de la segunda Jerusalén. Y que por nuestra batalla muchos más ingresen al banquete de la segunda Jerusalén. Yo estoy aquí hoy compartiendo con ustedes porque muchos lucharon para que yo también fuera perceptor del banquete de la segunda Jerusalén. Y nosotros seguimos en esa lucha, haciendo la batalla de la fe. ¿Para qué? Para que el que sea bajado como el paralítico, si yo le diga por la fe de ellos 4, tú eres salvo. Así empecé comenzando el antes. Nuestra fe hace que el corazón del Señor se mueva hacia una persona que no la tiene, hacia una persona que la necesita. Yo no tenía fe, pero muchos oraron para que el Señor tuviera misericordia y me derramara de su gracia. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que por gracia recibimos, por gracia tenemos que darlo. Yo no podía estar cada uno de ustedes, pero yo por fe declaro en mis oraciones que ustedes y su casa son salvos y la descendencia de cada uno de ustedes.
Ah, no, dígale a Marta y a María que lo que tiene mi amigo Lázaro no es de muerte, sino de vida. Así es como tenemos que declarar nosotros. Todos tenemos que morir, que no nos quepa la menor duda, pero tenemos que orar y declarar palabras de luz, palabras de vida. Hace años falleció un hombre de Dios, como somos todos nosotros, por el comportamiento que yo pude ver en él. Era un muchacho que alababa mucho al Señor, creo que era hondureño. A él le dio un cáncer. Y todos nosotros queremos que nadie se muera, pero tenemos que morirnos. En un concierto que él estuvo, se acercó muchas personas y le decían, el Señor me ha dicho que no te vas a morir. El Señor te ha dicho, y todos le declararon palabra de vida. Pero solamente uno le dijo, dice el Señor que te prepares, que en pocos días viene por ti. Y a los pocos días el Señor murió. Nuestra palabra tiene que ser de vida para estar preparados para la venida. Y nosotros tenemos que estar preparados todos los días, porque ni el Hijo sabe cuándo el Padre, con su poder, va a venir al banquete de la segunda Jerusalén. Señor, por favor, yo te pido, Señor, que ninguno de los que pertenece a Dalcor, Señor, se pierda, Señor. Que cuando suenen las trompetas, Señor, sus corazones estén alineados contigo, Señor. Mi obligación, mi responsabilidad y mi pacto con el Señor es orar. Orar, orar y orar. Yo todos los días oro, yo no me canso de orar. Yo estoy seguro que ustedes también lo hacen. Y no quiere decir que porque yo oro más, el Señor me escucha más a mí que a ustedes. No, al contrario. Dios escucha la oración que usted hace con el corazón. Dios escucha la oración que cada uno de nosotros hacemos con nuestro corazón, no con nuestra mente, con nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Oremos con el corazón. Oremos con el corazón. Señor, yo te pido que mi latido de mi nuevo corazón inunde el corazón de todos los que pertenecen a Dalcor. Señor, de lo que tú me diste, Señor, en ese quirófano, yo les doy a cada uno de ellos, Señor. A cada uno de ellos, Señor. ¿Qué nos dice la primera de Timoteo cuando hacemos la buena batalla de la fe? Que aunque pasemos por el fuego no nos vamos a quemar y que aunque andemos por las aguas no nos vamos a ahogar. Eso es hacer la buena batalla de la fe. Saber que el Señor va delante de nosotros. Él no va atrás. Él va delante de nosotros como poderoso gigante. En el mundo natural, todo el mundo vio que David peleó con Goliat una batalla natural. Pero David tuvo una batalla de la fe. Él fue con fe a enfrentarse a ese hombre, que lo sobrepasaba en tamaño, en armamento y en todo. Pero él iba seguro. Así estamos todos nosotros, en nuestros hogares, calladitos, luchando contra los leones y los osos que nos quieren comer. Ahí nos está preparando el Señor. Y cada vez que salimos nos encontramos con un oso y con un león. Pero más fuerte es el que vive en nosotros que el que está en el mundo. Ven con tu jabalina, ven con tu carro, ven con lo que tú quieras, que el Señor es más poderoso que tú. Y acuérdense, cuando no podemos, que te reprenda el Señor. Que te reprenda el Señor. ¿Por qué? Porque hay territorio en el que nosotros todavía no estamos preparados para ir a guerrear. Y a veces nos metemos allá y no estamos preparados. Y regresamos, si es que regresamos llenos de golpes. Que te reprenda el Señor. Efesios 6:10.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcámonos en el poder de la fuerza del Señor. ¿Y dónde está esa fuerza? En la palabra. En la palabra. La palabra te da fortaleza, te redarguye, te corrige, te levanta, te da vida, te da luz. Te hace una nueva criatura, te hace un nuevo hombre, una nueva mujer, un nuevo guerrero. Te renueva la armadura, te da una armadura nueva todos los días. La batalla no es aquí, es en el corazón. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder, es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nuestros pensamientos nos atacan, la misma palabra nos corrige. Y cuando maquinamos en el corazón, la misma palabra nos corrige. Aunque yo me vaya al otro lado del mundo, allá me encuentro con el Señor, porque Él está en todos lados. En todos lados. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra. No desfallezcamos todos los días en leer la palabra, porque esa es la que nos da vida, esa es la que nos alienta, esa es la que nos redarguye, esa es la que nos fortalece, esa es la que nos llena. La palabra llega más allá del alcance de cualquier ser humano. El ser humano podrá inventar un cohete que quiera llegar hasta el infinito. No va a llegar al infinito. El infinito es Dios. La semana pasada nuestra hermana María Luisa nos compartió sobre el carácter. El carácter es una potestad de las tinieblas. Y tenemos que decirle al Señor que no los cambie. El Señor me lo cambió. Entonces tenemos que decirle al Señor que cambie nuestro carácter. Que nos ponga apacible, que nos ponga manso, pero que nos dé la astucia para saber cómo viene el enemigo. Porque Él no va a venir con cacho y cola. Él va a venir bien bonito, bien ataviado. Pero ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de lo que yo les he estado compartiendo? Pues yo se los voy a decir. En mi caso, Hebreos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos que recibir el Espíritu Santo. Tenemos que anhelarlo. Tenemos que pedirlo. Tenemos que implorarlo. Yo pensé que en el año 2010, en una reunión a la que yo participé, en un grupo donde yo inicié mis primeros caminares con el Señor, yo pensé que yo había recibido el Espíritu Santo de una persona que me dijo, tú recibiste el Espíritu Santo. Pero yo les he comentado que hasta el año 2014, desde el año 2010 a 2014, yo andaba, saltaba y brincaba, saltaba y brincaba, saltaba y brincaba. Una vez estaba con Dios y otra vez se me iba para el mundo. Y era más lo que estaba a veces en el mundo que lo que estaba con Dios. En esa cama de hospital, de la Caja del Seguro Social, ahí yo recibí el Espíritu Santo. Ahí yo recibí el Espíritu Santo. Madrugada del 12 de agosto del año 2014, después que me intentaron hacer un cateterismo, la máquina se dañó y mi cuerpo se llenó de yodo. No podían parar la entrada del yodo. En una cama, este cuerpo se puso frío como un tuco de hielo. Frío, pero frío, como yo nunca había sentido un frío. Los doctores llegaron, me examinaron, yo lo vi que se fueron para allá. Yo, bueno,
Y yo clamé al Señor. Ahí yo pacté con el Señor. Y yo sentí como una manta caliente pesada. Me cayó y me cubrió de la cabeza a los pies. Una manta caliente y pesada me cubrió. Los aparatos empezaron a sonar bien. Me restablecí. Y como él no deja nada al azar, agosto del 2015, 3 días después, el enemigo me visitó a llevarme una madrugada. Y yo clamé al Señor. Y les quiero decir que yo mis ojos los tenía puestos en el techo. De ese techo empezó a salir una luz. Una luz. Y esa luz fue creciendo y creciendo y creciendo. Es como cuando usted tiene una linterna y la va abriendo y ese faro se va abriendo y abriendo y abriendo. Y es una luz resplandeciente. Y de esa luz resplandeciente yo pude ver la figura de un hombre que bajó y se posó sobre mi pecho y entró. Ahí fue donde yo recibí el Espíritu Santo. Después del 15 de agosto del 2014 y confirmado el 27 de agosto del 2014 cuando me operaron, Celedonio Urrutia no ha vuelto a ser más el mismo. No ha vuelto a ser más el mismo. Ya yo no juego con el Señor. Ya yo no estoy ni en el mundo, yo estoy acá. Yo puedo caminar en el mundo, pero yo no vivo en amistad con el mundo. ¿Cómo me habla el Espíritu Santo? Cuando yo toco el agua. Cuando yo me estoy lavando las manos, me estoy cepillando los dientes, cuando yo me estoy bañando, ahí yo entro en amistad con el Espíritu Santo, además de la oración en las madrugadas. Algo que hago también en las madrugadas cuando voy a leer la palabra, voy y me cepillo los dientes y después agarro la Biblia. Yo no puedo hablar con el Señor si tengo la boca sucia. Yo voy y me cepillo los dientes, me tomo un vaso de agua y me pongo a leer la palabra. Tenemos que estar decorosamente vestidos, decorosamente aseados. ¿A usted le gustaría que alguien se ponga a conversar con usted en la madrugada y no se haya cepillado los dientes? Claro que no. Por lo menos en mi caso yo lo hago así. Yo voy al baño, me cepillo los dientes, me tomo un vaso de agua, voy y agarro mi Biblia. Hasta en esas pequeñas cosas Dios sabe que queremos agradarle. Pues le digo, esa es mi relación personal con Dios. Y eso no quiere decir que va a funcionar en ustedes. Tal vez yo me tenga que tomar 10 acetaminofén para un dolor de cabeza, pero usted nada más tiene que tomar media pastilla. Lo importante es que cada uno de nosotros tengamos y mantengamos esa relación personal con Dios para que el mover del poder y provocar de Dios esté en y sobre nosotros. Donde nos encontremos, donde vayamos, nosotros no podemos vivir del temor. Y para recibir el Espíritu Santo, simplemente tenemos que anhelarlo, pedirlo, sentirlo. Él nada más está esperando que le digamos de verdad, de verdad, de verdad. ¿Pero estamos dispuestos a pagar el precio? Claro que sí, porque Jesús lo pagó por nosotros. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio para que nuestra familia sea salva? ¿Para que nuestros compañeros sean salvos? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de apartarnos del mundo? ¿De no andar en tibieza? Si no estamos dispuestos a pagar el precio, les quiero decir que el título que me fue encomendado, ¿dónde está?
provocar el mover de Dios con poder, no se va a provocar nada, no se va a mover nada y el poder de Dios no va a venir. Porque a Dios no le gusta a los tibios. Dios le gusta a la gente caliente. Ya nosotros lo sabemos. A Dios no le gusta el desobediente. ¿Usted sabe cuál es el desobediente? El que sabe que tiene que tener un comportamiento. Sabe que tiene que tener un comportamiento y no actúa de acuerdo a lo que sabe que tiene que hacer. Ese es el desobediente. Yo antes me movía en el mundo porque yo no sabía lo que ahora yo he recibido del Señor a través de su palabra. Yo antes no sabía lo que yo ahora sé. Yo andaba en el mundo. Por eso se dice, más te vale que no me hubieras conocido porque hubiera tenido misericordia de ti. Pero como me conoces, ahora recibe. Si yo sé que me tengo que comportar como me tengo que comportar y no lo hago, yo estoy siendo desobediente. Pero si yo no tengo conocimiento y actúo, estoy siendo desobediente, pero de una manera inconsciente. Pero dice el Código Penal que el que tú desconozcas que tu actuar lleva una sanción, no te exime de la culpa. Por eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Leer la palabra, porque solamente la palabra nos hará libre y nos salvará. La única forma como el provocar el mover de Dios con poder actúe en nosotros y nosotros para otras personas es siéndole obediente a la palabra de Dios, al Espíritu Santo, a Jesús, porque nadie va al Padre si no es por el Hijo. Y el Hijo dijo, más le vale que yo me vaya para que le deje al Consolador, el Espíritu Santo. Ah, no, yo no lo sabía. Usted tenía que haberlo leído. El desconocimiento no te exhibe. Por eso dice Oseas 4:6, mi pueblo sigue siendo destruido por falta de conocimiento. Y porque fuiste desobediente, te desecho a ti y a tu descendencia. Hay que leer la palabra. Mi casa y yo le serviremos al Señor. Qué bonita palabra. Qué poder tiene esa palabra. Pero yo vivo en el mundo. Entonces, ¿de qué casa yo estoy hablando? ¿Y de qué Señor yo estoy hablando? ¿Qué puedo provocar y mover? ¿De qué Dios y de qué poder a que yo me estoy refiriendo? Porque usted sabe que hay Dios con mayúscula y hay Dios con minúscula. Entonces nosotros tenemos que vivir una vida con el Señor. ¿Eh? Es difícil para quien no está en el camino del Señor. Pero les quiero decir que cuando andamos en el camino del Señor, todo corre como fuente de agua viva. Lo que antes me desesperaba ya no me da ni frío ni calor. Todo corre como fuente de agua viva, porque estamos pegados a la vid, a la vid. Nosotros somos los pámpanos, Él es la vid. Y nosotros damos fruto, fruto en abundancia. Y cada uno de ustedes da fruto en abundancia. Yo lo he recibido, se lo he dicho. Cada vez que ustedes hablan en la presencia del Señor, nos comparten su vivencia. Yo recibo, yo recibo. En antes que Débora y Fátima y Gloricel y María Luisa nos compartían sus vivencias diarias, yo recibí. Cuando yo me enteré que el papá de Fátima, 76 años, el señor anda por ahí trabajando, yo, wow. Y por ahí andan tantos ninis que no pueden ni caminar. ¿Mm? Ese es un ejemplo para mí. Y no quiere decir que yo te he tirado. Ese es un ejemplo para todos. Bendito sea el Señor. Vuelvo y lo digo, que estamos en este bendecido ministerio. Que no ha sido fácil que se haya levantado, que se haya mantenido y que se seguirá manteniendo.
porque se lo dio a una hija que él está seguro que no va a claudicar. Como decimos en buen panameño, como decimos en buen panameño, no va a dejar el plumero. Está parada en la brecha, firme, con su armadura. Se le desgasta, el Señor se la hace nueva, resplandeciente. Que se levantó la tormenta, ahí está parada. En algún momento les voy a compartir una bendecida vivencia que yo tuve con la dama de Dios en días pasados. Se las voy a compartir. Yo dije, wow, señores, que tú eres grande y maravilloso. Yo necesitaba ese día un audio que ella me mandó. Yo me quedé así, yo, wow, señor. Para que ustedes sepan, Dios intranquiliza corazones. Si ya por fe yo sé que la victoria está dada, con lo que ella me mandó, el Señor, como quien dice, le puso el sello final. Bendito sea el Señor. Pero ¿cómo se puede conseguir eso? Cuando tú permites que Dios, con su poder, se mueva sobre ti y tú te muevas y sobre otras personas. Porque cuando tú eres egoísta y tú no das de gratis lo que tú has recibido, para de contar, de esto se trata. Recibe, te vacía y le das a otro y el Señor vuelve y te llena. Ah, no, Señor, mira, tú me diste $5 y yo se los di a Celedonio y tú no me volviste a dar nada. Dios no es deudor de nadie. De nadie. Si Él es el dueño del oro y la plata. Él no necesita nuestro diezmo ni nuestra plata. Pero sí necesita nuestra obediencia. Sí necesita que tengamos amor los unos por los otros. Que intercedamos, oremos, intercedamos con poder y autoridad. Desde nuestro corazón, por nuestra boca, los unos por los otros. Eso no puede faltar. Que vienen las elecciones. Ya el Señor tiene el poder y la autoridad sobre quién va a poner en esa silla. Que a muchos no les va a gustar. Bueno, primero la potestad del Señor. Él sabe a quién va a poner ahí, ya lo sabe. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nuestra parte. Orarle al Señor. Orarle al Señor. No tomemos como ejemplo lo que ha pasado en otros países donde otros presidentes han hecho otras cosas. Tomemos lo que nosotros tenemos que recibir porque esa es nuestra parte. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde dentro del hueco de su mano. Y en lo que a bien necesiten que les amplíe, aquí está este servidor. Gracias. Gracias a usted, Celedonio, muchísimas gracias. Bueno, llegó el momento de las preguntas, de los aportes, de esas situaciones que todavía no nos han quedado así como tan claras. Así que, a ver, a preguntar. Yo quisiera aportar un poco más, María Luisa, a lo que Celedonio nos compartió en esta noche. Excelente. Gracias, Celedonio, por tu participación. Yo quisiera llevarlo a un punto donde comprendamos que para que una oración sea dada como una respuesta de parte de Dios, se necesita provocar esa oración, pero ¿cómo? ¿Qué significa provocar? Desafiar a Dios, hacer que Él me dé lo que le estoy pidiendo yo. Entonces, cuando se habla de provocar el mover del poder de Dios, yo le estoy pidiendo al Señor que Él actúe, por supuesto, con la fe que habló Celedonio, pero con una milla extra. ¿Y cuál es esa milla extra? Creer que Él lo puede hacer, que Él puede cambiar esa situación. Celedonio habló de los 4 amigos que subieron al paralítico por el techo. Eso es desafiar el poder de Dios. ¿Por qué razón? Porque ellos creían que el Señor podía salvar a su amigo.
Entonces, ¿qué hicieron? Ellos adelantaron, avanzaron para lograr que esa situación se diera en la vida de su amigo. Cuando esta tarde yo vi el tema, yo conseguí unas citas bíblicas, solamente saqué como 3, pero a lo que me fui a ver una historia de la palabra de Dios que me pudiera enmarcar lo que significaba cuando uno dice provocar el mover del poder de Dios. Ahora yo creo que todo el mundo en este tiempo está buscando la manera de que el Señor se mueva con ese poder que de alguna manera se ha dormido en los cristianos, porque muy bien lo dijo Celedonio, no le dan la importancia al Señor de lo que realmente Él puede hacer por la vida de nosotros. Entonces me fui a una historia que ya todos ustedes conocen, pero uno puede oír muchas veces una historia de Dios, pero no tienen la misma dirección en un momento determinado. Entonces, Elías fue un hombre que provocó el mover del poder de Dios. ¿Por qué lo provocó? ¿Por qué desafió el poder de Dios? Porque estaban unos diciendo yo voy por este, yo voy por este, yo voy por este, porque los de Baal hicieron un altar, se gritaron, se movieron, se balancearon, pero no sucedió nada. Pero ¿qué pasó? Vino Elías. Y cuando vino Elías, él agarró y dijo, yo voy a hacer y a desafiar que el poder de Dios se manifieste en este lugar. Y lo logró. Lo logró porque cayó fuego del cielo y ya todos conocemos la historia de lo que sucedió en ese momento. Porque él, miren, hay que tener muy claro algo. Celedonio, perdón, dijo muchas cosas importantes, pero hay que aprender a mover la palabra de Dios con autoridad. Ese para mí siempre ha sido el secreto de lo que yo puedo esperar de Dios. Lo confieso con mi boca, pero lo creo en mi corazón. Y de alguna manera Celedonio lo dijo en algún momento, pero hay que llevarlo a la práctica porque muchos de ustedes, como dijo María Luisa, quería un poco extra más para saber cómo moverse con el poder de Dios en un momento determinado. Podemos ver otro ejemplo. Hay muchos ejemplos, pero yo busqué otro más. Y es el flujo de la mujer, que tenía el flujo por mucho tiempo. Y ella creyó que ella podía desafiar a Dios dándole el milagro que ella necesitaba. Entonces, ¿qué pasó? La mujer declaró con su boca lo que sentía en su corazón y Dios hizo el milagro. Ese es el secreto que muchas veces el cristiano, alguien me quiere enredar la boca, pero no lo voy a permitir en el nombre de Jesús. Amén. El cristiano solo hace las cosas como repetición. No logra enfocarse realmente en lo que puede hacer
con el conocimiento de Jesús en su propia vida. Entonces, eso es lo que provoca en un momento determinado que las cosas no se den porque hay duda en el corazón. No hay la certeza en el corazón de que yo puedo recibir lo que Dios dice. Hay una parte de la palabra donde un hombre le dice, tus discípulos oraron por él y no pudieron hacer nada. Entonces él le dijo, ¿tú crees que yo lo puedo hacer? Y él dijo, sí, yo lo creo. Entonces se le dio el poder a él, se le dio el milagro. Entonces, ¿qué significa eso? Dios va a contestar lo que, primero que nada, hay que entender la voluntad de Dios. Si no ha llegado la voluntad de Dios en ese momento, no va a suceder lo que ustedes están esperando. Pero quiero creer que después de tanto tiempo de estar en este lugar aprendiendo, estamos viendo, Denia se fue 44 días para Europa. Por favor, la mano de Dios. Amén. Fulvia, Fulvia acaba de regresar de 2 semanas de Perú. Y así hay muchos milagros más que están sucediendo a diario en todos aquellos que han entendido que el poder está en Cristo. Él se está moviendo en este tiempo para aquellos que creen que Él está vivo y que puede hacer la diferencia. Entonces, solo hay que aprender a mover mi oración con el corazón y declararlo con mi boca. Es un ejercicio que hay que aprender. ¿Para qué razón? Para desafiar lo que yo puedo recibir de Dios y lo voy a proclamar porque Él va a darme la oportunidad de lograrlo. Entonces, ahora vamos a donde María Luisa, haciendo esa ampliación un poquito porque el tema era de Celedonio hoy, para que preguntes, María Luisa, si hay alguna inquietud para Celedonio para ampliar con lo que acabamos de revelar en el nombre del Señor. Gracias, Gloricel. A ver, preguntas, inquietudes. Es el momento. A ver. Por eso la palabra dice en Romanos, si yo declaro con mi boca. Así es. Y lo creo en mi corazón. Así es. Se hará. Se dará. Lo lograré. No quedaré vencida. Lo podré hacer. Miren, no crean que las revelaciones a todo el mundo le gustan que uno las tenga. Porque ya había algo que me quería enredar la lengua y ya yo lo había visto en el espíritu cuando entró y cómo se estaba moviendo y ya yo estaba reprendiendo. Porque hay personas que no te quieren ver bien. Así es. Y quieren destruir lo que Dios puede hacer con otros. Ese es el egoísmo del que hablaba Celedonio. Porque la gente no busca el bien común, busca el bien para mí y para mí. Lo demás no tiene importancia. Solo lo que yo quiero. Pero yo siempre digo, hay un Dios que todo lo ve y que nadie puede burlar. ¿Todo? Y lo oye todo, hasta lo más profundo de mi ser. Así es. Lo oye. Entonces, participen, pregúntenle a Celedonio.
Porque cuando uno pregunta, uno recuerda. Y uno sabe, cuando uno pregunta, qué tiene que ampliar en ese conocimiento de saber que lo que yo declare con mi boca, ya yo lo creo en mi corazón. Así es. A ver, María Luisa, insiste, insiste, en el nombre de Jesús. María iba a hacer un comentario rápido y quería decirle que, bueno, que Dios fue más que bueno con Fulvia, mi hermana, porque ella cruzó el charco y fue a Portugal, Gloricel, no a Perú, a Portugal. Ah, Y verdad, a fue- Lisboa, es verdad. A Y Perú ella fue el fue- año pasado. A Perú dice fue el año pasado. que ella fue al aeropuerto de España, que ella había soñado con conocerlo. Sí, ella fue a Perú el año pasado y este Ella año fue soñó a con Lisboa. conocer ese aeropuerto y estuvo justamente allí. Y bueno, Dios conoce los corazones y Él cumple los deseos de nuestros corazones. Así es. Pero para cumplirlos necesitamos acercarnos, como dijo Celedonio. Hacer nuestra parte, como dice él también, me dijo. Así es, así es. ¿Ya está más claro, María Luisa, el tema? Entonces, eso es lo que hay que provocar. Hay que provocar. El Señor entonces nos amplía, ¿verdad? Y así nuestra oración unida a su voluntad ¡pum! Se hace. Así es. ¿Y cómo vas a provocar tú? Con lo que tú sabes que Dios puede hacer contigo. Es correcto. Amén. Amén. Eso Porque el es- Señor está mostrando qué es lo que nosotros ya somos capaces de hacer. Celedonio lo dijo. Él ya nos ha enviado. Cada semana nos está preparando. Cada día con las cápsulas, con la información, con la lectura, con las personas que pone repentinamente cerca de nosotros. Él nos va preparando. Entonces, pero también te va dando bendiciones, ¿no? Tú vas de nuevo a claro, Europa. ¿qué puedo decir yo? ¿Qué puedo decir yo? Bueno, entonces vas a repetir de nuevo este año. Así es, este año el Señor ya lo tiene listo, bendito sea. Bueno, Y esa es una bendición, como acaba de decir Débora. Mire, en lo profundo de mi corazón, allí voy a ir, porque Él va adelante, a conocer un lugar que era anhelo de mi corazón, pero que yo lo veía un imposible. Yo lo veía un imposible y ¡puf! De repente lo puso. Entonces, bendito Dios, ese viaje del año pasado a Europa, allí él me llevó a conocer un lugar que era anhelo de mi corazón, pero yo decía, pero yo cuándo, pero bendito Dios, pero bendito. María Luisa, el carro que en plena pandemia compraste. Exacto. Y de paquete. En plena pandemia se dio todo cuando tenía tantos años esperando. De repente eso decaía, lo dejaba porque, ay, no, eso yo, quién sabe cuándo, cuando Dios quiera. Pero llegó una palabra que me hizo golpear al corazón de Jesús. Al corazón de Jesús, al corazón de Jesús. Bueno, y como provocaste. Lo provoqué. Entonces él dice que, bueno, ¿qué me queda? Yo voy, mira, a bendecir esta hija mía. Y todos son testigos, ahí está. Entonces, esos son los imposibles que de repente nosotros en lo natural, como decía Celedonio, nosotros no podemos, pero nosotros tenemos un papá ahora. Estamos adquiriendo el conocimiento, ¿verdad? De cada uno de nosotros y de las experiencias que Él nos permite vivir en nuestro entorno, donde nos movemos. Nosotros tenemos que absorber, nosotros tenemos que ampliar, como bien dice Celedonio, no es por el retrovisor, es por el parabrisas que nosotros tenemos que ampliar e ir con un radar, como un radar, las orejas, todo nuestro sentido, alertas, porque no sabemos cuándo y dónde el Señor nos va a dar
esa oportunidad, ¿verdad? De enfocar mejor nuestra oración que va de acuerdo a su voluntad y se va a dar tanto para nosotros, nuestra casa, nuestra familia o para quien sea. Y no importa la distancia, ¿eh? No importa la distancia. Mira, me acabo de acordar de la mujer que Jesús le dijo, yo no vine sino por la casa de Israel. Entonces, ella dijo, pero a los perrillos también se le da de las migajas que caen de la mesa. Así es. Ahí ella provocó Ella el milagro, ella se adueñó de esa acción y ganó el milagro. así es. Entonces, Así es. eso es lo que nosotros tenemos que entender. Fuera la timidez, Sí, la confianza. Exacto, Tenemos exacto. que tener que Él nos oye. Sí, así es. No tengamos un comportamiento como el de Moisés, que cuando él le dijo, después de haberlo preparado 40 años en el desierto y le dijo que regresara, él le dijo, ¿y cómo me voy a enfrentar a Faraón? Habiendo Exacto. conocido el poder de Dios en todas las manifestaciones que tuvo, pero como él es como él le dijo, tú tranquilo, si ya tu hermano Aarón va a hablar por ti. Sí, sí, sí. Y así nos Así es habla que, a nosotros. Hay que atreverse, hay que atreverse. Hay que Pero atreverse. eso te lo da los milagros que vas recibiendo de Dios. Sí, es cierto, Gloricel, eso nos va dando confianza, vamos viendo de que Él nos está escuchando, está respondiendo, entonces ya yo me siento, cónchale, yo tengo que seguir porque si Él ya me dio este poquito, tiene más, entonces debo seguir buscando. Entonces, eso sirve de inspiración a los demás. ajá, Así es, por eso no nos podemos quedar callados. Hay mucha gente que no le va a gustar, por supuesto, Por pero supuesto. no le va a gustar, eso va a levantar el polvo. Pero nosotros estamos hablando de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Entonces Vale nosotros la pena seguir a Cristo. vale la pena, vale la pena, vale la pena, como yo digo, esto me gusta, esto me gusta. Yo le quiero decir Bueno, al señor Celedonio que mi papá no tiene 76, tiene 86. 10 más de ¡Padre los que Santo! Mira eso. ha pasado. ¡Wow! Porque miren, como viendo, hay tantos viviendo varones y mujeres, porque ya están por igual, pero sobre todo bueno, los varones en yo casa. tengo ajá. ¿Verdad? Yo tengo una tía abuela mía que hoy cumple 99 años. Es longeva. Bueno, lo que Dios permita. Así es, sabe que hoy yo tuve una paciente de 90 años que ella me dejó asombrada. Primero, cómo se ve la señora. Y estábamos con dermatología y me recordó su suegra, Glorice. Me recordó, porque ella quiere que el dermatólogo le quite la cosita que tiene aquí, la cosita que tiene aquí. Ella fue, sí, porque yo me tengo que ver luminosa, le decía al dermatólogo. ¿Y por qué esto y por qué aquello? Entonces le decía, recuerde que ya son 90. Eso no tiene nada que ver, decía la señora. No, yo me quedé impactada porque es una señora que respira vida, que está viva. Amén. Eso es lo importante, respira vida. Entonces, eso nosotros tenemos que aprender, porque nosotros hemos sido renovados. Eso indica que nosotros tenemos mucho, mucho todavía que dar. Mucho. Bueno, María Luisa, si ella respira vida y la presencia del Señor está contigo en ese consultorio, ¿qué tú crees que va a pasar? ¿Qué tú crees que va a pasar, María Luisa? Así es, wow. Una explosión, el Señor Amén, bendito. así mismo. Así es, mira, rectecita, sin bastón. Mira, yo creo que el familiar que la acompañaba,
Está como más achurradito que ella. Pero esa señora hoy me impactó. Yo le dije di que cuando yo tenga 90 quiero verme así. Dice di que si tú quieres, sí. Así me dijo, si tú quieres, sí. Yo lo quiero. Yo lo quiero. Así que muy, muy bien. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otro aporte que hacer, otra pregunta? A Yo ver, calla. creo que hay que ejercitar lo que aprendieron a través del tema de hoy. Así es. Así es. Así es. Con Si no, pequeñas cositas para que pequeñas se den grandes cosas. Amén. Así es. cosas. Así mismo, para que él, que no escuchan los secretos, él entonces lo diga en público. Siempre Así con es. sencillez, con mucha humildad y sobre todo con mucho agradecimiento por todo lo que el Señor hace en nuestras vidas y para hoy. Así que aquí les voy a compartir las citas bíblicas que usó Celedonio. Entonces, Gloricel, me pasa las otras para agregarlas al grupo, mandarlas al Y grupo. te las paso enseguida que termine para que las agregues. Perfecto, ok. Efesios 4, 23 al 24. Isaías 61. Correcto. Segunda de Pedro 1 al 3. Efesios 3, 20. Jeremías 32, 27. Segunda de Corintios 12, 9. Primera de Timoteo 6, 12. Efesios 6, 10. Hebreos 4, 12. Hebreos 1, 8. Oseas 4, 6. Entonces, para que sepan el tema de la próxima semana, de cerrando el mes de abril, para el martes 30, tenemos el tema seguridad en mí me acerca a Jesús, y nos los va a compartir nuestra amada amiga, hermana de la fe en Cristo, Débora Santa María. Entonces le pedimos a Celedonio que nos haga la oración para el cierre. ¿Hay alguien que tenga una petición en especial? Yo sigo poniendo a mi compañera Mariela Dufón allí. A ver, ¿alguien más? Hola, buenas noches. Por favor, por mi hermana. Buenas noches. Hay un micrófono que Margarita. Bienvenida. Gisela, repítelo por favor. Por mi hermana Amalia, para que tenga una tranquilidad para que tenga tranquilidad y paz en su corazón por la situación que está pasando. Listo, gracias. A ver, Marla, ¿tenías alguna oración en especial? Bienvenida, Margarita. Así, dile. Por mi cuñado Julio Conrado. Por Julio Conrado. Ok. Sí. A ver, ¿alguien más? Parece que ya alguien. ¿Alguien más tiene alguien que poner en especial oración? Ok. Listo, Celedonio. María Luisa, ¿cómo se llama su compañera? Mariela. Mariela. Mariela Dufón. Dufón, sí. ¿Y la hermana de Gisela es? Gisela Amalia. Ailsa. Amalia. 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 Amalia, sí. Ok.
Y Margarita dijo Julio, ¿no? Sí, Julio Conrado. Conrado, así es. Correcto. Ajá. Celedonio, buenas noches, Gladys. Buenas. Gladys, Dios te bendiga. Bienvenida, como siempre. Dígame. Celedonio, yo quiero dar gracias a Dios porque gracias a ti y por Dios te utilizó, ya el señor Carlos me arregló el problema de Hacienda, algo que Amén. ya había prescrito. Acuérdate que, Gracias, acuérdate que somos instrumentos del Señor. muchas Amén. gracias. Toda la honra y la gloria sea para Él. Qué bonito. Hago la oración primero y después María Luisa hace el anuncio. Ah, ya hiciste el anuncio. Bueno, vamos a la oración. Padre, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, gracias. Bendito y alabado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias porque te has placido, como siempre, Señor. Has derramado lluvia de las ventanas de los cielos, Señor, hasta que has sobreabundado, Señor. Nuestros corazones están que rebosan de gozo, de paz, de tranquilidad, porque tú, Señor, has sido y seguirás siendo tan grande y tan maravilloso, Señor. Señor, yo te quiero pedir de una manera especial, Señor. De una manera especial, Señor. Yo te quiero pedir por Julio Conrado, Señor. Señor, ¿quién mejor que tú para conocerlo desde antes que fuese engendrado en el vientre de su madre, Señor? Señor, tú tienes el poder, la potestad, la sanación, para que esa situación transitoria de salud por la que está pasando, Señor, oh tú, Jehová Rafa, Señor, los sanes. Primero en lo espiritual y después en lo natural. Que su familia, sus familiares en su entorno, Señor, también reciban, Señor, y que vean tu poder actuando en y sobre él, Señor, y que den testimonio, Señor, de lo grande y maravilloso que eres tú, Señor, solo tú, Señor. Te pido también, Señor, te ruego, te imploro, te suplico, Señor, por Marila Dufón, Señor, tu hija, parte de la niña de tus ojos, Señor. Señor, tú tienes el poder y la autoridad, no solamente, Señor, para hacer y remendar, sino para poner órganos nuevos, Señor. Señor, si tú te placiste, Señor, en la mujer del flujo de sangre, Señor, en el ciego Bartimeo, Señor, en el endemoniado, Señor. Señor, tú tienes el poder y la autoridad que nunca has perdido, Señor, porque tú nunca has perdido una sola batalla, Señor. Sánala, Señor, sánala, Señor, sánala, Señor, en lo espiritual y en lo natural, Señor. Que ella reciba tu abrazo, Señor. Que ella reciba tu presencia, Señor. Que este tiempo de angustia en lo que está pasando, Señor, tú seas un bálsamo que se derrame sobre su cabeza hasta la planta de sus pies, Señor. También te pido, Señor, por Amalia, Señor, la hermana de nuestra hermana Gisela, Señor. Nuestra oración llega hasta donde ella está, Señor. Tú tienes el poder y la autoridad para llegar, Señor. Abrázala, Señor. Que ella sienta tu inmenso amor, Señor. Porque dice tu palabra, Señor, que aunque padre y madre te abandonaren, tú no nos vas a abandonar a nosotros, Señor. Que ella no se sienta sola, ni afligida, ni menesterosa, ni enferma. Que ella no se vea fracasada, Señor. Que ella vea su rostro resplandecer como la luz de la aurora, Señor. Síguela llenando de ti, Señor. Señor, si ella no ha empezado a tener una relación personal contigo, Señor, sigue tocando a las puertas de su corazón, Señor. Que ella te sienta. Háblale con voz audible a su corazón, Señor. Nosotros seguiremos implorando, rogando, suplicando por estos 3 hijos tuyos, Señor. Porque sabemos que dice tu palabra, tú lo has dicho, hecho está. Sangre de Cristo. Y tú no fallas, Señor. Tú no fallas, Señor. Tú no eres hijo de Dios que mienta, ni hijo de Dios que se arrepienta, Señor. Bendito sea tu santo y bendito nombre, Señor. Señor, yo te pido, te ruego, te imploro, te suplico, Señor, que las próximas elecciones que se van a celebrar el 5 de mayo, Señor, sea tu poder y autoridad, colocando en esa silla, Señor, a quien ya tú tienes un propósito para ponerlo allí, Señor. Nosotros los hombres siempre, Señor, vamos a buscar por nuestra propia mente, Señor. Pero primero debemos acudir a ti, Señor, porque dice tu palabra que tú quitas y pones reyes, Señor. Yo te pido, te ruego, te suplico, Señor, que sea el que tú elijas, Señor. Señor, que no haya trampa,
que no haya conflicto, que no haya violencia. Mete tu mano como siempre lo has hecho, Señor, para que nuestro Panamá, a pesar de las situaciones que hemos estado viviendo, Señor, sea un país de paz, Señor. Te sigo implorando, te sigo rogando, te sigo suplicando por los migrantes que pasan por el Darién, Señor. Hombres, mujeres y niños que dejan sus países de nacimiento, Señor, en angustia, amenazados de muerte, Señor. Pasan hambre, necesidades, son ultrajados, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor. Tú sabes, Señor, que para nosotros y para muchas personas los clasifican como extranjeros, Señor. Pero para ti no existen los extranjeros, Señor, porque todos somos hijos tuyos, Señor. Señor, yo te pido que en sus países de origen, Señor, tú pases tu mano, Señor, sobre cada presidente, sobre cada persona que tiene delegación, poder y potestad que tú le has dado para que ese país cambie, para que se acabe el hambre, se acabe la miseria, se acabe la corrupción, se acaben tantas situaciones nefastas que siguen atacando al ser humano, Señor. Te pido por el planeta entero, Señor, que que el ser humano siga buscando de ti. Si se ha olvidado, Señor, que vuelvan hacia ti, Señor, sus rodillas, que clamen a ti, Señor. Bendito sea, Señor. Grande y maravilloso eres tú, Señor. Y, Señor, no puedo presentarte a nuestra hija, a nuestra hermana, a tu hija, Gloricel Morales de Lorenzana, a su esposo Orlando, a sus hijas, a su descendencia, a la mamá de don Orlando, Señor. Señor, tú la escogiste, tú la pusiste, Señor, como atalaya de este ministerio, Señor. No permitas que nada ni nadie se levante a confundir su palabra, su boca, sus pensamientos, menos el sentir de su corazón, Señor. En antes vimos, Señor, cómo el enemigo la atacó, Señor, pero tú, Señor, que siempre has estado con ella, eres el escudo y la salvación de ella, Señor. Bendecimos su vida. Bendigo, Señor, en tu nombre el descanso y despertar de cada uno de nosotros, Señor. Los que están aquí, los que nos pudieron llegar, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Bendito y alabado sea, glorificado sea tu nombre, Señor. Amén. 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 Buenas Muchas noches. Buenas noches. Gracias, Celedonio. Chao. Amén. Buenas noches. Gracias, María Luisa. Gracias, Débora. Gracias, Fátima. Chao.